Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos que hablar de Sergio Pérez y del futuro que le va a quedar en la Fórmula 1, si puede seguir mucho más tiempo o si no. Tenemos que hablar acerca de los errores del equipo Ferrari, de los cuales ya hemos hablado en el canal en muchas ocasiones, pero Vasser se ha pronunciado, y también tenemos que hablar acerca del futuro de Fernando Alonso. En varias ocasiones ya hemos hablado del futuro de Fernando Alonso, sabemos que además ya cuenta con 42 años, entonces en muchas ocasiones se ha hablado al respecto sobre esto. Sabemos que tiene contrato con el equipo Aston Martin, se va a quedar todavía por bastante tiempo en la Fórmula 1. En muchas ocasiones él es mismo el que habla también al respecto sobre seguir para la temporada 2026, es decir, que bueno, que Fernando Alonso nos queda en la Fórmula 1 para rato, pero tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre cosas que podría hacer el piloto asturiano cuando se acabe marchando de la Fórmula 1, porque inevitablemente ese día acabará llegando, igual que llegará para todos los pilotos que tenemos actualmente en la parrilla, ¿no? Y una competición la cual él disfrutó mucho, la cual es muy complicada, es uno de los únicos pilotos de los que han pasado de la Fórmula 1 a dicha competición, es el Rally Dakar. Fue una competición a la que él decidió apuntarse, en la que compitió en la temporada en el año 2020, el Rally Dakar del año 2020, compitió allí y lo hizo bastante bien. Es decir, y lo va a decir ahora mismo de quien vamos a tener ahora mismo sus palabras también, porque no lo hizo del todo mal, quedó en 13ª posición, se subió en varias ocasiones a estar entre los 3 primeros en alguna etapa, destacó bastante y para ser su primer Rally Dakar está muy bien el Dakar que consiguió hacer el piloto asturiano, y desde luego que es una de las competiciones más exigentes, una de las categorías que más llaman la atención y que a Fernando Alonso le gustó muchísimo. Sabemos que en su etapa de cuando se retira de la Fórmula 1, entre comillas, ¿no?, que está 2019 y 2020 sin estar en la categoría en Fórmula 1, sabemos que ha competido en varias categorías. Corrió el WEC, corrió las 500 millas y corrió el Dakar, entre otras cosas que también estuvo compitiendo en esos años, ¿no? Y ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, al final las 24 horas de Le Mans es muy factible que pueda llegar a regresar o incluso también a llegar a competir en el Mundial de Resistencia, pero por lo menos él lo que ha hablado en muchas ocasiones es esas 24 horas de Le Mans. Yo creo que en algún día, y no lo hablamos en tantas ocasiones, creo que algún día le veremos de nuevo compitiendo las 500 millas de Indianápolis. Creo que ahí se le ha quedado una espinita de ni siquiera, ya no es ganarla, es que ni siquiera ha podido estar peleando por posiciones más altas. Entonces creo que esa espinita también se le ha quedado, y creo que las 500 millas de Indianápolis le acabaremos viendo otra vez competirlas, aunque sinceramente para mí, lo he dicho en alguna ocasión eso en el canal, no recientemente, pero antiguamente sí que, porque ya habíamos hablado acerca de eso, de volver a las 500 millas de Indianápolis. Yo lo he comentado que yo creo que Alonso, si quiere competir en esas 500 millas, tiene que competir mínimo las carreras en óvalo de IndyCar, si no, que estaría también bastante bien competir toda la categoría de IndyCar, todo ese año, esa temporada de IndyCar, para así aclimatarse un poco al monoplaza, pero como digo, mínimo a esas carreras de óvalo que haya antes de las 500 millas de Indianápolis, para por lo menos tener algunas pruebas más, aparte de, por supuesto, todas las test, todas las pruebas que pueden hacer esa semana previa a las 500 millas de Indianápolis. Creo yo que es algo que tendrían que hacer. Pero estábamos hablando, ¿no? Esas 500 millas, esas 24 horas de Le Mans, dos de las carreras más prestigiosas de todo el automovilismo, junto al Gran Premio de Mónaco, y una categoría que estamos todo el mundo seguro que Fernando Alonso va a regresar, yo creo que es el Dakar. Creo que le gustó mucho, creo que lo hizo bastante bien, creo que se quedó con una muy buena espina, sabe de sobra que tiene que ir varias veces a hacerlo para poder acabar consiguiendo ganándolo, y así mismo es como dice el propio director de la competición, David Castera, quien se ha pronunciado al respecto, quien ha hablado acerca de que regrese Fernando Alonso, que cree que por supuesto quedan bastantes años para volver a verle competir en el Rally Dakar, porque ahora mismo está en la Fórmula 1 y no los va a poder compaginar, pero cree que, o comenta que, sobre todo cuando acabe su etapa en la Fórmula 1, cuando deje ya de estar en Aston Martin y deje la Fórmula 1 a un lado, estará bienvenido a regresar al Rally Dakar, y cree él que lo va a hacer muy bien en futuras ediciones. Así es lo que ha dicho David Castera, como digo, el propio director de la competición, que sobre todo lo primero que dice es que, para empezar, dice que les viene muy bien una figura
de tanta magnitud como Fernando Alonso, que tienen figuras muy altas, por supuesto, en los rallies, pues obviamente van siempre los pilotos más exitosos, entre otros, por ejemplo, Carlos Sainz, también de aquí de España. Pero eso es lo que comenta David Castera, que les vendría muy bien, y dice: vamos a ver si Alonso viene de nuevo cuando aparque la Fórmula 1. No sé si va a parar algún día, pero a ver, sobre todo ahora que tiene un coche bueno, es decir, no sabe, bueno, hace esa broma, ¿no? Y ahora sobre todo que puede estar compitiendo por algunas posiciones más altas, como sobre todo le vimos a principio de esta temporada con tantos podios que logró en las primeras carreras. Bueno, es que recordar las 3 primeras carreras que consiguió esta temporada, los 3 primeros podios. Bueno, pues a eso es a lo que se refiere David Castera, pero que es lo que dice: vamos a ver si regresa Fernando Alonso cuando deje la Fórmula 1, cuando la parque. Y sobre el ganar o no ganar el Rally Dakar, porque yo recuerdo incluso que había gente, poca por supuesto, porque competir en el Rally Dakar, aunque no lo ganes, pero veniendo de donde vienes, desde luego que es simplemente para alabarlo. Y eso es algo que, por ejemplo, Fernando Alonso ya en esos años se consiguió mucho respeto por parte de medios y por parte de aficionados y por parte de mucha gente fuera de España, porque en España, por supuesto, que los hay también que critican a Fernando Alonso, por supuesto, ya todo el mundo lo sabemos, pero fuera de España hay más de esos, por supuesto, y sobre todo en Gran Bretaña y demás. Y a partir de ese momento también ganó mucho respeto gracias al haber competido en distintas categorías y al hacerlo muy bien en el Rally Dakar, porque mucha gente que le criticaba decía del hecho de no haberlo ganado, pero vamos a ver, es que en el primer Dakar no lo vas a ganar. Y eso es lo mismo lo que va a llegar a decir David Castera ahora, como lo vamos a comentar, pero es que es eso, lo que he dicho anteriormente, recordar que Alonso en su primer Rally Dakar, su primer rally, que al final Alonso está acostumbrado más a correr en monoplazas, el WEC también lo ha competido, pero es al final individual, que vas cambiando, vas haciendo relevos con tu compañero, es decir, esta era la primera vez que además tenía un copiloto y demás, y Alonso quedó 13º en su primer intento, consiguiendo destacar mucho en algunas etapas, quedando entre los 3 primeros en algunas ocasiones. Por supuesto, tuvo sus fallos, no fue el más rápido porque no lo ganó, por supuesto, pero que lo hizo extremadamente bien, recibió muchísimo aplauso. No todos los pilotos de Fórmula 1 van al Dakar, muy pocos lo han hecho a lo largo de la historia, y esto es lo que comenta David Castera, que lo que dice es: el tema del Rally Ride es que es una disciplina muy difícil, que necesitas mucha experiencia, y eso era la primera vez que lo hacía Fernando Alonso. Dice: no puedes llegar y ganar, hay que aprender y mucho, hay que darse tiempo, y mira a Loeb, que lleva 4 o 5 años y no ha ganado, no es tan fácil ganar un Dakar. Eso es lo que comenta, como digo, David Castera, y estoy desde luego completamente de acuerdo con esas palabras que ha dicho. Y más allá de ahí, pues desde luego yo creo que va a volver al Dakar. A mí es una categoría, por supuesto, una competición que me gusta muchísimo estar siempre enterado cuando se compite, sobre todo, y creo que Fernando Alonso va a regresar y que lo veremos de nuevo allí en el Dakar, en el desierto. ¿Se acabará consiguiendo hacerse con la victoria? Pues también dependerá de cuántas veces quiera hacerlo, por si no lo gana esta segunda vez que acabe yendo. Pero bueno, ya sabemos también que el Dakar, por ejemplo, fijaros en Carlos Sainz, la edad también que tiene y la edad que sigue también compitiendo. Es decir, que el hecho de la edad, que hay mucha gente que le tira por ese factor, ya desde luego que ya os digo que no será un problema para Fernando Alonso, ni muchísimo menos. Así que veremos qué es lo que consigue hacer si acaba regresando a ese Dakar, que yo creo desde luego que de muchas categorías que puede llegar a competir. Sabemos que Alonso, cuando se retire, va a seguir corriendo, cuando se retire de la Fórmula 1 seguirá haciendo cualquier otras cosas en el automovilismo, aparte de posiblemente seguir ligado de alguna u otra forma a la Fórmula 1, pero él va a seguir compitiendo, no va a ser como Vettel, por ejemplo, que Vettel se retira de la Fórmula 1 y no está compitiendo. Bueno, estuvo en el Festival de Goodwood hace un mes y pico, pero no compite, o sea, al final está en el Festival de Goodwood, puede estar en esas exhibiciones, pero ahora mismo no ha decidido competir. Veremos si más adelante sí. Alonso lo tiene él claro y lo tenemos nosotros claro, que va a seguir compitiendo. Y alguien que está en duda de su futuro, o por lo menos esto es lo que comenta Ralf Schumacher, es Sergio Pérez, que sabemos que hace un mes aproximadamente, cuando se anunció menos de un mes, cuando se anunció el regreso de Daniel Ricciardo, se habló mucho, se abrió la lata de esto, que ya se estaba hablando incluso antes también, porque estaba bastante cuestionado por aquellos malos resultados consecutivos además que acumuló el piloto mexicano, ya estaba siendo algo cuestionado. Las palabras de Red Bull en muchas ocasiones son inexplicables, o sea, y sobre todo las de Helmut Marko, que sigue en muchas ocasiones metiéndose con él de forma
inexplicable, como estoy diciendo. Eso lo hemos visto mucho esta temporada y sobre todo, pues eso, después de ese fichaje de Daniel Ricciardo se habló mucho, también porque que luego encima dijeron que si la prensa y que no sé qué, eso lo dijeron desde Christian Horner, pero esto se habló muchísimo también porque Ricciardo dijo, y es normal por parte de Ricciardo, que regresa a la Fórmula 1 con el objetivo de llegar a Red Bull, es decir, si no, no aceptas irte al AlphaTauri porque es un equipo sin futuro, es un equipo en el que no vas a progresar, es un equipo donde no puedes competir al final por más allá de, a lo mejor es llegar a la zona media, pero no puedes competir más por eso. Entonces, por parte de Ricciardo es normal, pero es que esto además lo comentó Christian Horner también, que Ricciardo regresa por eso y es algo que tendrán que tener en cuenta. Es algo que se ha hablado incluso dentro del equipo Red Bull. Por supuesto, ya igualmente también luego desde el equipo Red Bull han estado desmintiendo que Ricciardo vaya a llegar a Red Bull en 2024. Algo de lo que no está, algo que no opina Ralf Schumacher. ¿Por qué? Bueno, pues según Ralf Schumacher, el futuro de Sergio Pérez puede estar muy en duda porque cree que tiene los días contados. Así es como lo ha dicho textualmente, porque cree que el regreso de Ricciardo es únicamente para ponerlo a tono, para que le suban a Red Bull la próxima temporada y quedaría igual que tenga Checo Pérez contrato o no, que sabemos que además Red Bull es el equipo que más igual le puede dar que tengas contrato, pero eso es lo que están diciendo, que les daría exactamente igual que tenga contrato y sus sensaciones es que Ricciardo será el compañero de Max Verstappen la próxima temporada. Eso es lo que ha dicho Ralf Schumacher y desde luego que yo creo que no. Yo creo que desde luego si rinde muy bien Ricciardo, es una alta posibilidad para 2025. Yo os he dicho que si rinde mal Checo y Ricciardo rinde bien, yo ya lo he dicho que al final un equipo que te puede echar es Red Bull. Que al final los contratos en Fórmula 1, intentemos mirarlo de una forma o de otra, los contratos de Fórmula 1 son volátiles. Red Bull ha echado esta temporada a Nick de Vries, pero es que a Checo Pérez le echaron de Racing Point, que además eso fue inaudito, porque además Checo llevaba muchos años en aquella estructura, desde que era Force India, había conseguido maravillas con ese equipo y lo echaron únicamente para llevar a Sebastian Vettel en el inicio de Aston Martin, que era ya para la temporada en la que entraba Aston Martin. Pero aquello fue obviamente un despropósito. Lo único que incluso al final a Checo le llegó a venir bien porque pudo fichar por Red Bull, que era un equipo que estaba en una mejor posición, ¿no? Pero bueno, que al final vemos que a eso le ha pasado incluso también a él. O sea, es decir, al final que tenga contrato asegurado para 2024 no significa que ese asiento esté asegurado, que te lo digan ya tus jefes, pues sí, porque eso es lo que ha comentado en muchas ocasiones Christian Horner, que tiene ese asiento asegurado, y esto es lo que dice ahora mismo Ralf Schumacher, que igualmente él cree que para 2024, si Ricciardo lo hace bien, sobre todo, porque también depende un poco de que lo haga bien Ricciardo, pero que estará en 2024. Lo que dice es, el problema aquí es de Pérez, es la falta de consistencia. Eso dice Ralf Schumacher, que sinceramente Ralf no es el mejor para hablar de consistencia con lo que hizo cuando estuvo en Fórmula 1. No era el piloto tampoco más consistente, es decir, que bueno. Pero eso es lo que dice, comete demasiados errores y quizá no es consistente mentalmente, no lo sé. Ya está muy detrás de Max y creo que sus días en Red Bull están contados. Desde luego que la distancia con Verstappen pues es una distancia mayúscula, vamos, es una distancia al final que no vas a poder recortar. Para poder recortarla necesitas que Verstappen no haga más puntos prácticamente para poder ir recortando. Puede acabar a una distancia mucho menor al final de año, pero que al final esa va a ser lo que vamos a ver. Ya lo de que no sea consistente, sinceramente creo que Checo es uno de los pilotos, sobre todo en ritmo de carrera, porque el ritmo de clasificación además este año ha tenido algunas que han sido peor, pero en ritmo de carrera es un ritmo muy bueno, un ritmo muy consistente. Lo único que obviamente si tú miras la tabla de tiempos de esta temporada, como en alguna ocasión, como hemos dicho, ha fallado en clasificación, pues al tener que remontar, sus ritmos vemos que de repente hace una vuelta mucho mejor, una vuelta mucho peor, pero también depende de si ha estado adelantando, si ha estado en batallas y demás. Pero cuando tiene aire limpio, Checo es uno de los pilotos más consistentes. Checo es uno de los pilotos que mejor gestiona los neumáticos. Entonces, que eso lo diga, desde luego que no creo que sea así. Lo de ya mentalmente, por ejemplo, sí que es verdad, que yo lo he dicho en muchas ocasiones y yo creo que es así, que sobre todo aquella mala racha que pasó a partir del Gran Premio de Mónaco, esa racha en la que no entraba ni siquiera en Q3, que estuvo como 5 carreras sin entrar en Q3,
yo creo que eso fue mental, creo que ahí fue una cosa mental, pero una cosa que le puede ocurrir a cualquier piloto, más si ves que tienes un mal resultado, que tienes una carrera donde te ha superado tu compañero de equipo y tu compañero de equipo no falla, porque es que Verstappen no es humano en ese sentido, pero Checo sí, y creo que es algo que puede ocurrirle de los 20 pilotos que tenemos en la parrilla a 17 mínimo, entre los cuales se incluye Checo, les puede llegar a pasar. He sacado de la cuestión a Verstappen, por supuesto, que estamos viendo que es humano, por supuesto, los tres son humanos los que voy a decir, pero sobre todo tiene una mentalidad ya de haber conseguido ganar y tiene una mentalidad más tranquila quizá, tiene una mentalidad de sobre la presión no venirse abajo, que es algo que te puede ocurrir a cualquiera, y Checo no es un piloto de los que se venga abajo, pero sí que puede ocurrirle que mentalmente a lo mejor también sea perjudicial la situación por la que estés pasando. Verstappen yo creo que ya sale de eso y le vemos al final que es un piloto que comete muchos menos errores, que necesitó cometerlos mucho para llegar a este nivel, y luego los otros dos que he sacado con él es por supuesto Hamilton. Es decir, yo creo que Hamilton no hay ninguna duda que bajo presión sabe rendir porque ha ganado 7 títulos, ha estado bajo presión muchas veces por tener que conseguir ese título y muchos de ellos fueron ganándolos con carreras de antelación, pero muchos han sido peleando hasta la última carrera, ha perdido incluso algunos llegando hasta la última carrera, es decir, que sabe lo que es competir bajo presión. Y luego también el otro que he sacado es Fernando Alonso, más de lo mismo, igual que los otros tres, es un piloto que tiene mucha experiencia, bueno, es el piloto que más experiencia tiene de la historia de la Fórmula 1 con más carreras y más años disputados, es decir, que al final eso, y son los tres que yo sacaría con ellos. El resto, todos les puede pasar lo que le ha pasado a Checo de acumular 2 o 3 malos resultados y que encima mentalmente te cueste más y encima por eso arrastres un peor rendimiento. Creo que es algo que puede ocurrirle y creo que es algo por lo que no deberían de juzgar tampoco a Checo. Y ya para finalizar, además dice que indica sobre por qué en Red Bull no hay problema. Y lo que dice es injusto aumentar la presión sobre Sergio ahora, pero en el futuro, cuando Red Bull no tenga tanta ventaja sobre el resto de equipos, saben que no pueden permitirse un segundo piloto demasiado lento en comparación con el primero. Esa es la justificación por la que dice que Checo saldría de Red Bull. Pero Checo, ya lo hemos visto, pues en muchas ocasiones es capaz de ser incluso más rápido. Lo vimos en Azerbaiyán, por ejemplo, esta temporada, más rápido que Verstappen. ¿Que es más lento que Verstappen generalmente? Pues por supuesto, porque Verstappen ya lo estamos viendo al nivel en el que está rindiendo. Posiblemente Verstappen es el mejor piloto, bueno, sin el posiblemente, es el mejor piloto de la parrilla. Pero Checo está rindiendo a un nivel muy bueno y cuando estaban compitiendo también por el campeonato, bueno, el año pasado también, que Ferrari compitió más de lo que parece al final, lo único que quedaron a mucha distancia, pero compiten más de lo que parece. Checo Pérez estuvo compitiendo con Leclerc por el subcampeonato. Y sigue diciendo, y ya para finalizar, dice, el equipo está intentando sensatamente que Pérez crea que su asiento no está amenazado. O sea, que eso es lo que dice encima, por lo que estarían diciendo desde Red Bull que no hay problema con el asiento de Checo y demás. Y dice, pero no creo que siga corriendo para Red Bull el año que viene. Así que de esa forma deja clara su postura, deja clara que no va a seguir. Si sube a alguien al final será Daniel Ricciardo, porque si no además ¿a quién vas a subir a Red Bull? Así que esas son las palabras de Ralf Schumacher. Me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios, porque yo desde luego no puedo estar más en desacuerdo. Es decir, en muchas de las cosas. ¿Que luego Red Bull le echa a Checo? No digo que no sea posible, o sea, al contrario, creo que en Red Bull es capaz de todo esto, pero creo que lo que ha dicho y las razones por las que él da, por la que cree que Checo saldría, yo creo que no son así. Esa es mi opinión por lo menos, eso es lo que dice Ralf Schumacher. Vamos a pasar de tema y vamos a ir en esta ocasión al equipo Ferrari. Vamos a hablar de unas declaraciones que ha dado Frédéric Vasseur hablando acerca del rendimiento de Ferrari, de los problemas que tienen y de cuál es el verdadero gran problema para que ahora mismo estén en una posición inferior a la que se merecen. ¿Por qué? Porque es que yo os digo que incluso Ferrari fácilmente podría ser el que estuviera segundo en el Mundial de Constructores, pero no lo están y eso es por muchos problemas que han tenido, muchos errores que han cometido y eso mismo es lo que nos comenta Frédéric Vasseur. Muchas carreras, por supuesto, ha sido por problemas también a lo mejor de motor, como lo fue el propio primer Gran Premio de la temporada, un Gran Premio de Bahrein donde Leclerc estaba rodando en el podio, supuestamente Fernando Alonso era capaz de haber llegado. Eso es lo que se comenta, eso es lo que se dice. La realidad es que Leclerc abandona estando en el podio, así que nos vamos a quedar con eso. Entonces pasa de ser tercero a hacer un cero. Ya no solo por hacer un cero en cuanto a puntos en la primera carrera de la temporada, sino que es que encima en la segunda te ves obligado a abandonar para cambiar componentes del motor. Es decir, que ya ahí hemos visto, por ejemplo, las dos primeras carreras estoy diciendo, dos problemas de fiabilidad. Pero es que más allá de ahí, Ferrari ha tenido muchos problemas a lo largo de la temporada por errores suyos.
propios y por lo cual han perdido muchos puntos a lo largo del año. Tanto errores de Leclerc, errores de Carlos Sainz como errores del propio equipo, errores en la estrategia, errores en paradas y mira que en ese sentido empezaron un poco mejor esta temporada que en comparación con el año pasado, pero desde luego han vuelto a llegar a un punto similar a lo que les estaba ocurriendo el año pasado, de tirar incluso el año pasado, en este caso, victorias por errores propios, en este caso han tirado mejores posiciones por errores propios. Y ese es el motivo principal por el que Ferrari tiene tan pocos podios y por el que Ferrari no está segundo en el campeonato, porque yo estoy seguro que Ferrari podría ser ahora mismo el segundo en el campeonato de constructores si no fuera por esos errores, y así mismo es lo que dice Frédéric Vasseur, que lo que llega a decir textualmente es que no podemos permitirnos todos estos errores. Eso es lo que ha dicho Frédéric Vasseur y desde luego que estoy bastante de acuerdo. No oculta su frustración, cree que es algo en lo que tienen que mejorar y cree que es algo que por lo que están teniendo peores resultados. Por ejemplo, incluso... es lo que os digo, hay problemas de motor, problemas de paradas, pues por ejemplo en el caso de Hungría, pierden puestos o pierden tiempo con el problema de parada que tiene por ejemplo Charles Leclerc, que luego acabó por delante de Sainz, pero es que acabó por detrás de George Russell y eso fue al final también provocado por esa mala parada que fueron 9 segundos, si no hubiera sido por esa mala parada hubiera acabado por delante, pero es que además en aquella carrera hubo un error de Leclerc, es que fíjate, me ha venido como anillo al dedo ese ejemplo, hubo un error de Leclerc porque se excedió en el límite de velocidad en el pit lane, tuvo 5 segundos y también por eso quedó por detrás de Russell, porque Russell en pista acabó por delante. Otros problemas, pues por ejemplo el de Carlos Sainz en Austria, yéndose largo en los límites y al final recibiendo una sanción extra que le hizo perder posiciones. Esos son tipos de errores que han tenido los pilotos. Por ejemplo, también Carlos Sainz en Mónaco también tuvo problemas, pero es que errores de estrategia han tenido varios, errores en las paradas han tenido también varios. Por ejemplo, en Silverstone también cometieron errores de estrategia porque pusieron neumáticos duros cuando estaba bastante claro que ya se podía poner neumáticos blandos. Es decir, ha habido muchos y eso es lo que dice incluso el propio Frédéric Vasseur, que lo que dice es no podemos permitirnos todos estos errores que cometemos si queremos ser competitivos. El ritmo no es extraordinario, es decir, no están compitiendo frente a Red Bull, pero no estamos lejos de Mercedes. En estas condiciones no podemos permitirnos cometer errores y yo es lo que os digo, yo creo que desde luego podrían ser los segundos en el Mundial de Constructores. Incluso contando que a lo mejor Aston Martin pudiera haber sacado más puntos porque Stroll los hubiera sacado, creo que factiblemente Ferrari lo podría haber sido, podría ser ahora mismo segundo en el Mundial de Constructores, pero únicamente son ahora mismo en la posición en la que están debido a todos esos problemas que cometen. Y además también pues Vasseur aún así quiere sacar ciertos aspectos positivos de las últimas carreras, que lo que dice es mi papel como jefe de equipo es también intentar separar los aspectos positivos de los negativos. Los negativos radican en los errores que cometemos y también en el hecho de que en clasificación no os está costando juntarlo todo, que es lo que estamos viendo, sobre todo sí que a principio de año la clasificación la hacían muy bien, pero perjudicaban mucho el ritmo de carrera para sacar una buena posición y eso les acaba haciendo que perdieran posiciones en carrera. Luego sí que es verdad que ya estamos viendo un ritmo más competitivo en carrera, podríamos llegar a decir a lo mejor que a partir del Gran Premio de España, a partir del Gran Premio sobre todo de Canadá, y sí que se vio muy bien, pero justamente en Canadá, por ejemplo, Leclerc cayó en Q2 y Sainz no pasó, si no recuerdo mal, fue octavo en clasificación, es decir, que es que eso es lo que les ha pasado. Luego en carrera remontaron ambos, pero es que en la clasificación les está costando. Ferrari, yo es una cosa que lo he dicho toda la temporada, les cuesta hacer fines de semana completos. Es decir, les cuesta hacer un fin de semana donde no tengan problemas en los libres, no tengan problemas en clasificación y no tengan problemas en carrera. Y todavía dentro de lo malo, si solo te ocurriesen en los libres, pues oye, que lleguen todos los problemas en los libres y clasificación y carrera lo hagas bien. Pero es que normalmente o les pasa problemas en carrera o les pasas problemas en clasificación. Y eso es algo que estamos llegando a ver. Así que lo que dice es, lo positivo por otro lado, es que nuestro ritmo de carrera está siendo mejor de lo esperado. Es lo que os digo, realmente han mejorado en ese aspecto, han mejorado incluso en la degradación, como hemos visto en las últimas carreras sobre todo. Pero es que si les falla la clasificación y luego no son capaces de adelantar, pues al final están más o menos en las mismas. Y dice, si comparamos nuestro ritmo con el de Hamilton, casi lo llegamos a igualar, mientras que al principio de temporada no era así. Así que eso es lo que dice Frédéric Vasseur, esas son las palabras acerca de los problemas que sigue teniendo ahora mismo la escudería Ferrari, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, porque hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.